A los guardas no les gusta hablar de lugares que desaparecen de los mapas. Oficialmente, no ocurre. Cada metro cuadrado de los parques nacionales está documentado, medido y cartografiado en mapas topográficos por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Pero en mis 14 años en North Cascades, he aprendido a reconocer el silencio de mis colegas cuando se trata de ciertas zonas. Un silencio que no esconde ignorancia, sino falta de voluntad para recordar. Me llamo Daniel Carter. En octubre de 1996, emprendí la actualización rutinaria de una guía de senderos para el sector oriental del parque. Un simple trabajo de oficina para el invierno. Conciliar viejas rutas, aclarar descripciones, anotar cambios a lo largo de los años. No buscaba misterios, pero algunos misterios te encuentran solos. Todo empezó con una discrepancia en un informe de hace 12 años. La ubicación del accidente. 2,5 millas al noreste de la bifurcación del sendero Sordo. Marcador de elevación 5.800 pies. Comprobé el mapa moderno. En el lugar indicado hay un acantilado. Una pared vertical se inclina 400 pies hacia abajo. Según los documentos, siempre ha sido así. Pero el informe de 1984 describía un lugar llano con un campamento temporal para un grupo geológico. Los viejos mapas estaban guardados en el sótano del edificio administrativo de Marble Mount. Armarios polvorientos, carpetas amarillentas, olor a moho y años olvidados. Encontré un mapa topográfico del sector de 1983. Las coordenadas conducían a una suave pendiente etiquetada como Old Golden Hope Mine Trail. El mapa de 1988 mostraba un acantilado familiar y una nota en letra pequeña. Desprendimiento de tierras 1987. La zona está cerrada al público. Orden no, 87-19. En los 4 años transcurridos entre mapa y mapa, no solo ha desaparecido el sendero, ha desaparecido toda una parte de la montaña. La primera regla del papeleo es comprobar siempre las referencias cruzadas. El informe de 1984 está firmado por Stephen Pierce, jefe Ranger, sector este. Conocía ese nombre. Steve fue mi mentor durante los 2 primeros años de mi servicio. Me enseñó a leer pistas, a predecir el tiempo a partir de las nubes, a no fiarme nunca de la nieve de octubre en las montañas. Murió el año pasado. Corazón. Pero un mes antes de morir, se pasó por la comisaría. Tomaron café, hablaron de los viejos tiempos, y luego miró con extrañeza el mapa del sector oriental que había en la pared. Dan, eras topógrafo, ¿no? ¿Militar? 5 años en el cuerpo de ingenieros. Para que lo sepas, las cartas mienten a veces, no por maldad. Es solo que algunas cosas están mejor sobre el papel. No presté mucha atención en ese momento. A los viejos les gusta hablar con acertijos. Ahora, al ver su firma bajo el informe, recordé aquella conversación. La ordenanza No. 87-19 se encontró en una carpeta de documentos administrativos. Forma estándar. Debido a la inestabilidad geológica tras el corrimiento de tierras del 21 de marzo de 1987, la zona al-Ne del Camino de Sordo, en un radio de 2 millas, queda cerrada al público. El plazo es hasta nuevo aviso. Firmado por el superintendente del parque. Y una nota manuscrita. Copies to the Park Service, Geological Survey, Department of Energy. ¿Departamento de Energía? ¿Por qué iban a tener un derrumbe en un parque nacional? En los archivos del Grupo Geológico de 1984 figuraban 4 personas. La líder era la doctora Margaret Chen, de la Universidad de Washington. Llamé a la universidad desde la oficina. ¿Doctora Chen? Sí, solía trabajar para nosotros, pero ella, murió en un accidente de coche, en 1985, toda la familia. Trágico accidente. El segundo geólogo, Robert Haskell, murió de cáncer en 1989. El tercero, James Wu, se ahogó durante unas vacaciones en Hawái en 1990. El cuarto, el técnico Alexei Volkov, dimitió en 1984. Dirección desconocida. 4 personas.
3 muertos, una desaparecida. Volví al informe de Pierce. Lo leí más detenidamente. 28 de octubre, 14:30. Recibimos una llamada de un grupo geológico. El Dr. Chen informó del descubrimiento de una galería desconocida. Solicita asesoramiento legal. El hallazgo puede ser de valor histórico. Estoy en camino al sitio. 16:45. Llegada al campamento de los geólogos. La galería es muy antigua. La entrada está parcialmente rellenada. En el cartel de madera apenas se lee Golden Hope Mining Company. Pero lo curioso es que dentro de la galería hay equipos modernos, refuerzos de hormigón, restos de cableado eléctrico. Definitivamente no es de los años 20. 17:30. El Dr. Chen insiste en continuar el estudio. El técnico Volkov se opone rotundamente. Dice que su dosímetro muestra niveles de fondo elevados. Menor, pero por encima de lo normal. Se decide volver por la mañana con el equipo adecuado. 29 de octubre, 09:00. Regreso con el radiómetro de la estación. El campamento de los geólogos está vacío. Las tiendas están en su sitio, las cosas están esparcidas, el coche está parado. Las huellas conducen al pozo y se rompen en la entrada. Pedí refuerzos. 11 Theater. Llega un equipo de búsqueda. Examinaron la galería a 200 metros de profundidad. El derrumbe bloqueó el paso. No hay rastro de geólogos. El fondo de radiación es muy elevado. Se ha llamado a especialistas. Nada más. Ni una palabra sobre los resultados de la búsqueda. Ni una mención al destino de los geólogos. Era como si el informe se hubiera cortado a media palabra. Había una pegatina amarilla en la última página de la carpeta. Letra de Pierce. Dan, si estás leyendo esto, has encontrado una discrepancia. No sigas investigando. Por Linda y los niños, no escarbes. Algunos lugares deben permanecer perdidos. S. Linda es mi exmujer. Los niños Tommy y Sarah viven con ella en Seattle. Steve sabía del divorcio. Sabía que no los veía mucho. ¿Pero qué tiene que ver eso con ellos? Recogí copias de los documentos en una carpeta. Al salir de los archivos me encontré con Carl Bennett, un veterano del parque. Llevaba trabajando aquí desde los años 70. Carl, ¿recuerdas el corrimiento de tierras del 87? Miró la carpeta que tenía en las manos. ¿Qué derrumbe? Bueno, el barrio de Sordo. Por él cerraron la comisaría. Ah, ese derrumbe. Sí, lo recuerdo. Sacudió las ventanas en Marble Mount. Pero lo raro es... ¿Cuál? Los sismógrafos estaban en silencio. Ni un solo temblor. Y para un derrumbe así, se necesita un buen terremoto. Pero los jefes dijeron derrumbe, así que es un derrumbe. No podemos discutir. Sentado en casa esta tarde, estudiando mapas. Si no hubo derrumbe, ¿qué había pasado? ¿Y por qué todos los que podrían decir la verdad están muertos o desaparecidos? En un mapa topográfico de 1983, el camino a la mina Golden Hope parecía abandonado pero transitable. A 1800 metros de altitud, se encuentra a mitad de camino del glaciar Boston. Octubre no es una buena época para el senderismo de montaña, pero la nieve aún no debería cubrir los antiguos senderos. Por la mañana solicitaré una inspección de ruta para actualizar la guía. Formalmente, como parte de mi trabajo. Realista, quiero ver con mis propios ojos lo que hay detrás de las coordenadas que ya no aparecen en los mapas. Steve me advirtió que no cavara, pero siempre he sido testarudo. Me costó mi matrimonio y una relación normal con mis hijos. Tal vez por una vez, la terquedad conduzca a algo que valga la pena. Al otro lado de la ventana empezaba a llover. En las montañas eso significaba nieve en altura. Deberíamos darnos prisa mientras los pasos estuvieran abiertos. Me mudo mañana. Salí a las 5 de la mañana. Oficialmente, era para comprobar el estado de los senderos antes de la temporada de invierno. En mi mochila, además del equipo estándar, copias de mapas antiguos, un radiómetro de la estación, una cámara con 3 películas y una Glock 17 en una funda.
Después del ejército no me gusta ir a la montaña sin pistola. El trayecto hasta el inicio del sendero de Sordo duró 2 horas. El amanecer de octubre pintó de rosa los picos. Ni una nube, rara suerte para las cascadas. Pero el barómetro estaba bajando. Al atardecer, el tiempo empeoraría. Dejé el jeep en el aparcamiento. Según el libro de registro, soy el único visitante de la semana. No es de extrañar. El sendero oficial lleva al glaciar y no es muy popular ni siquiera en verano. Los primeros 3 kilómetros son una subida normal por el bosque. Abetos de Douglas sustituidos por hemlocks de montaña. Luego prados subalpinos. En la bifurcación, giré a la derecha, siguiendo la brújula hacia el noreste. Aquí es donde el viejo camino a la mina debe comenzar. No lo encontré enseguida. Era un claro cubierto de maleza, apenas perceptible entre abetos enanos. Pero hay un sendero. Puedes sentir la tierra compactada bajo tus pies. Alguien lleva décadas caminando por aquí. Después de 1,5 kilómetros, el bosque se separó. Delante estaba el mismo acantilado, una pared vertical de granito gris, con pedregal y bosque joven debajo. Parece natural, salvo que hace 12 años había una suave pendiente. Saqué los prismáticos y examiné la pared. A unos 200 pies de la base había una grieta horizontal. No una grieta, un saliente. Y hay algo brillante en ella. El viejo camino no se interrumpía en el borde. Se desviaba hacia la derecha, rodeando un saliente rocoso. Allí, a 10 metros del acantilado, encontré lo que buscaba. Los restos de una ruta de descenso. Escalones tallados en la roca, con restos de dinamita en algunos lugares. Los mineros de los años 20 sabían construir caminos. El descenso duró 3 horas. Tuve que usar la cuerda 2 veces. Algunos tramos se estaban desmoronando. Pero el sendero llevaba exactamente a la repisa que había visto desde arriba. Lo que brillaba eran los restos de un tejado de hojalata, una barraca en ruinas, con los maderos ennegrecidos por el tiempo. Cerca, la entrada a la galería, cubierta de piedras, y un letrero moderno en una clavija de acero. Peligro, prohibida la entrada. Departamento de Energía de EE1U. Así que eso es. El deslizamiento de tierra no ocultó este lugar. Se ocultó deliberadamente volando parte de la ladera para crear la ilusión de un desprendimiento natural. Comprobé el radiómetro. El fondo es elevado. 50 microroentgens por hora en vez de los 15 normales. No fatal, pero desagradable. Tomé una foto de la señal, las barracas, la entrada al pozo. En el barracón, los restos del mobiliario. Literas oxidadas, fragmentos de una mesa, un hornillo. Y objetos modernos. Latas de guiso vacías con etiquetas de los años 70, restos de polietileno, una taza de aluminio. Alguien utilizó este lugar mucho después de los años 20. Hay una caja metálica en un rincón bajo una capa de basura. La cerradura está rota. Dentro, documentos amarillentos en carpetas de plástico. Con manos temblorosas, saco el primero. Proyecto Cascada 7, Top Secret, 1952. Exploración de yacimientos de uranio para las necesidades de la Comisión de Energía Atómica. Ojeó el resto. Esquemas de los pozos, informes sobre el contenido de uranio, listas de personal y una orden de evacuación urgente, fechada el 15 de noviembre de 1952. En relación con el incidente en el pozo No. 3, detengan todos los trabajos. Evacuación del personal. Las entradas deben ser selladas. El nivel de secreto es máximo. En el fondo de la caja hay un diario personal. No tiene nombre, pero la letra parece de uno de los ingenieros. 12 de noviembre. Perforación a 400 pies. Extrañas lecturas de los instrumentos, como si hubiera un vacío detrás de la pared. Pero la geología no sugiere cavidades kársticas. 13 de noviembre. El muro ha sido abierto. Detrás hay una cueva. El aire está viciado, pero podemos respirar. Bajamos para hacer un reconocimiento. La cueva es enorme. Es más profunda que la luz de las linternas. Hay extrañas formaciones en las paredes.
no son estalactitas. ¿A qué se parecen? Árboles petrificados. Pero estamos bajo tierra. 14 de noviembre. De vuelta con las muestras. Johnson no se siente bien. Náuseas, dolor de cabeza. Los demás también se quejan de malestar. Los contadores Geiger se están volviendo locos alrededor de las muestras. No es uranio, es otra cosa. 15 de noviembre. Johnson está en coma. Los otros tienen la enfermedad por radiación. Pero eso es imposible. Los niveles de radiación no son tan altos. Orden de evacuación. Dicen que vienen expertos. Sellarán la cueva. Dios, ¿qué hemos dejado escapar? Última entrada. Nada más. Fotografié todos los documentos. El sol se deslizaba hacia el oeste. Era hora de volver. Pero primero comprobé los escombros de la entrada a la galería. Las piedras estaban sueltas. Se habían asentado con los años. El aire frío soplaba por el hueco entre ellas. La galería no estaba completamente bloqueada. Allí, en las profundidades, está lo que hizo cundir el pánico entre los militares en 1952. Lo que hizo desaparecer a los geólogos en 1984. Lo que aún se protege a costa de vidas humanas. El ascenso duró 4 horas. En la oscuridad tuvimos que utilizar una linterna. En el sendero, Zurdo encendió su radio. Base, soy Carter. Estoy volviendo. Está bien. Recibido, Dan. ¿Cómo están los senderos? Hay que actualizar el etiquetado. Escribiré un informe mañana. Intercambio estándar. Pero cuando volví al jeep, había un sobre en el parabrisas, debajo del limpiaparabrisas, sin firmar. Dentro había una fotografía. Lo haré yo mismo. Hace 1 hora. Estoy de pie en la entrada del pozo con documentos en mis manos, filmado con un teleobjetivo desde la ladera vecina. Y una nota. La curiosidad mató al gato, señor Carter. Tiene 24 horas para olvidar lo que vio, o puede seguir al Dr. Chen. Me temblaban las manos al arrancar el coche. Me estaban mirando. Sabían a dónde iba. Estaban esperando. Pero, ¿por qué le dieron 24 horas? ¿Por qué no lo pararon enseguida? Quizá necesiten tiempo para prepararse. O tal vez quieren que decida si guardar silencio o... Había una grabadora en la guantera. Durante todo el trayecto hasta la estación, utilicé la cinta para grabar todo lo que veía y encontraba. Si me pasaba algo, quería que quedara algún rastro. Lo primero que hice en la estación fue revelar las fotos. Por suerte, hay un pequeño laboratorio fotográfico. Las fotos salieron nítidas. Los documentos eran legibles. Hice 2 juegos de copias. Escondí una aquí, el otro. Sonó el teléfono de la mesa. Era demasiado tarde para llamadas, casi medianoche. ¿Ranger Carter? La voz es desconocida, profesionalmente neutral. Sí. Has recibido nuestro mensaje. Esperamos que seas razonable. Por cierto, tu hijo Tommy está jugando bien al fútbol. Sería una pena que se lesionara en el partido de mañana. Cuernos. Sentado a la mesa. 24 horas. Podría permanecer en silencio, fingir que nunca sucedió. Podría escribir un informe sobre los senderos, olvidarme del socavón, de la cueva, de algo que no debería existir. O sacó un sobre, escribió la dirección en letras grandes. Seattle Times, Unidad de Investigación. Adjuntó copias de fotografías, una copia de una grabación y una carta en la que resumía los hechos. Si lo hago, no hay vuelta atrás. Si no lo hago, viviré con ese conocimiento como hizo Steve Pierce, hasta el día de su muerte. Al otro lado de la ventana comenzaba un nuevo día. 1 de noviembre de 1996, Día de Todos los Santos. Tenía 18 horas para decidirme. Pasé la noche en vela. Por la mañana tomé una decisión. Si estaban dispuestos a amenazar a mi hijo, ocultaban algo monstruoso. Dejé el sobre del Seattle Times sobre la mesa. En su lugar, empaqué mi mochila. Si disponía de unas horas más, las emplearía en averiguar la verdad. A las 5 de la mañana, salí de nuevo. Pero no hacia el sendero sordo, pues debían estar esperando allí. Un viejo camino maderero, 15 millas al sur.
Lleva 20 años abandonado, pero puede pasar un jeep. Desde allí, se puede acceder al aditamento desde el otro lado. Antes de irme, le dejé una nota a mi colega. Jim, si no vuelvo esta noche, envía el sobre que está sobre la mesa a la dirección. Es importante. Dan, la carretera estaba peor de lo que recordaba. Tuve que quitar escombros 2 veces, pero a las 9 de la mañana ya estaba allí. Son 6 kilómetros hasta la galería a través de bosques y pedregales. Es una ruta difícil, pero no me esperan en este lado. Caminé rápido. En mi mochila llevaba un equipo mínimo, pero 2 pilas de repuesto para una linterna, una máscara antigás de un kit del ejército y un dosímetro. Los documentos de 1952 mencionaban una cueva. Tengo que verla. Llegamos al pozo al mediodía. Nadie. Silencio. Incluso los pájaros están en silencio en este lugar. Los escombros de la entrada fueron más fáciles de despejar de lo que pensaba. Las piedras se mantenían firmes. Detrás de ellas estaba la negrura del túnel. Enciendo la linterna y compruebo el dosímetro. El fondo está creciendo. Ya 80 microröntgen. Me puse una máscara antigás y entré. El socavón fue penetrado toscamente, con marcas de voladuras en las paredes. Después de 200 pies hay una bifurcación. Todo recto. El pozo principal a la derecha. Una galería lateral con un signo N o 3. Ahí es donde fui. Otros 30 metros y allí estaba, la brecha en la pared. Más allá de eso, la oscuridad más allá del haz de la antorcha. El dosímetro va fuera de los gráficos, 200, 300, 500 microröntgenes. Pero lo extraño es que no siento los síntomas típicos de la enfermedad por radiación. Al contrario, me siento eufórico, como si hubiera respirado oxígeno puro. Se coló por la brecha y se congeló. La cueva era enorme. Las bóvedas se perdían en la oscuridad. Pero eso no fue lo que me impresionó. Las paredes estaban cubiertas de estructuras. No eran estalactitas ni formaciones geológicas. Era como un bosque petrificado vuelto del revés. Ramas, troncos, raíces, todo hecho de piedra, pero piedra que brillaba desde dentro con una pálida luz fosforescente. Se acercó, lo tocó con la mano enguantada. Calor. Estas formaciones irradiaban calor, y también una vibración, apenas perceptible, en el límite de la percepción. El dosímetro ya marcaba 1000 microröntgenes, pero me sentía muy bien. Además, mi antigua lesión de rodilla del ejército había dejado de dolerme por primera vez en años. Se adentró en la cueva. El bosque de piedra era cada vez más espeso. Algunos de los árboles tenían varios metros de grosor, y en su resplandor empecé a distinguir patrones, no aleatorios, sino organizados, como venas bajo la piel, como una red neuronal bajo un microscopio. En el centro de la cueva se encontró lo que buscaban los militares en 1952. Fuente. Era una estructura de 9 metros de altura. No era un árbol, sino más bien un cristal de forma orgánica. Pulsaba con luz y con cada pulsación, una onda de esa misma vibración recorría la cueva. A su alrededor, el aire se distorsionaba, como el asfalto caliente. En la base de la estructura hay un campamento, tiendas modernas, equipamiento y personas. 3 sentadas de espaldas al árbol. No se mueven. Se acercó y encendió la linterna. Me quedé paralizado de horror. Eran geólogos de 1984. Los reconocí por las fotos de archivo. Dr. Chen, Haskell, Wu estaban vivos, pero sus cuerpos brotaron en el suelo, literalmente. Había raíces que se extendían desde sus pies y manos hasta el suelo de piedra. Su piel estaba cubierta en algunos lugares con la misma corteza fosforescente que las paredes. Ojos abiertos, pero pupilas dilatadas hasta el extremo. No, tengas miedo. La voz del Dr. Chen. Los labios apenas se mueven. Nos dimos cuenta demasiado tarde. No es radiación. ¿Qué pasa? Mi voz es amortiguada a través de la máscara de gas. Simbiosis. Está vivo, antiguo, esperando. Haskell habló también.
continuando con el pensamiento. Cambia a nivel celular. Primero, cura, después. Entonces nos convertimos en una parte, terminó Wu. Parte de la red ya no duele, no da miedo. Unirse. Retrocedí. El dosímetro pitaba como loco. 2000 microröntgenes. Una dosis letal en 1 hora. Pero sabía que no era radiación en el sentido normal. Era otra cosa. Algo vivo. ¿Cuántos sois? Todos. ¿Qué encontraron? Los mineros. 1924. Militares. 1952. Nosotros. 1984. Pronto. Ustedes. Volkov. ¿Dónde está Alexei Volkov? Ido. Advertido. No creído. Atrapado. Clínica. Locura. Así que el cuarto geólogo intentó decir la verdad. Acabó en un psiquiátrico. La estructura central latía con más fuerza. Y sentí la llamada. No la oí, la sentí. Cada célula de mi cuerpo respondió a la pulsación. La máscara de gas me dificultaba la respiración. Mis manos buscaron las correas. ¡No! Se dio la vuelta y echó a correr. Hubo un coro de voces detrás de mí. «Volverás. Todos. Vuelvan». Saltó fuera de la cueva y se metió por el pozo. En el exterior, cayó de rodillas y se quitó la máscara antigas. Respiraba como un caballo cazado. Comprobó el dosímetro. Seguía pitando. Se miró las manos. Estaban bien. Hasta ahí todo bien. Pero algo era diferente en mi interior. Lo sentí. La semilla había sido plantada. La única pregunta era a qué velocidad germinaría. Regresé al jeep al anochecer. Había una sorpresa en la estación. Un sedán negro del gobierno y la voz familiar de un agente de paisano. «Señor Carter, ha excedido el tiempo asignado. Sé lo que hay en la cueva. No es radiación. Nosotros también lo sabemos. Durante 40 años lo hemos sabido. Y durante 40 años intentando comprender. Esas personas están vivos. En cierto modo, como un coral vivo o un hongo. Es un organismo simbiótico, señor Carter. Probablemente más antiguo que la humanidad. No mata, se integra. ¿Por qué no lo destruyes? Trite, 1987. Napalm, luego cargas. De ahí su derrumbe. 6 meses después, volvió a la normalidad. Se regenera más rápido de lo que podemos destruir. Y otra cosa. El agente guardó silencio un momento. Los que han pasado a formar parte de la red son felices, en todos los sentidos. Sin dolor, sin enfermedad, sin envejecimiento. Se suponía que el Dr. Chen moriría de cáncer en 1985. En cambio, ella existe durante 12 años. Eso no es vida. ¿Y qué es la vida, señor Carter? Piensan, sienten, se comunican, solo que no de la misma forma que nosotros. Me quedé en silencio. La llamada de la cueva aún resonaba en mi cabeza. ¿Qué me pasa ahora? El agente sacó un pequeño aparato y me lo pasó por el cuerpo. La etapa inicial de la infección. Usted tiene una opción. Si vienes con nosotros, podemos intentar ralentizarlo. La ciencia no se detiene. O volver a una vida normal. El proceso puede durar años. Primero sentirás que tu salud mejora. Luego el impulso de volver. Finalmente, el instinto te llevará de vuelta a la cueva, como a todos los demás. ¿Y si se lo cuento al mundo? Inténtalo. No te detendremos. Pero ¿quién se lo va a creer? ¿Una historia sobre un antiguo organismo subterráneo que convierte a la gente en parte de sí mismo? Te pondrán en la misma clínica donde está Volkov. Murió el año pasado, por cierto. Se quitó la vida. No podía vivir con los recuerdos. Sacó algunas fotos, documentos de su bolsillo. Puedes quedártelo. Tenemos las copias. Llevamos documentándolo todo desde 1952. Algún día, tal vez encontremos una manera de comunicarnos, o una forma de coexistir. Hasta entonces, solo observamos y nos escondemos. ¿Por qué me lo dices? Porque ya eres parte de ello, te guste o no, y porque estás cansado de ocultarlo. Quizás sea hora de empezar a preparar a la humanidad para la verdad, poco a poco, a través de gente como tú. El agente se dirigió al coche y se dio la vuelta.
Piénselo, señor Carter. Si necesita ayuda, llámeme. Dejó una tarjeta de visita. Sin nombre, solo un número de teléfono. Me quedé solo en la estación. Noche, papeles sobre la mesa, un sobre para el periódico y un conocimiento que quema por dentro más fuerte que cualquier radiación. Escribo esto en un pequeño piso de Spokane. Se retiró del servicio de parques en diciembre. Dijo que era un problema de salud. No es mentira. Las primeras semanas fueron eufóricas. Se curaron viejas heridas. Mi vista mejoró y me deshice de las gafas de leer. La energía estaba en auge. Pero entonces empezaron los sueños. Sueño con una cueva. Sueño con una luz palpitante. Sueño con las voces de los que han pasado a formar parte de la red. No llaman, solo cuentan. Sobre lo que ven, sobre lo que sienten. De una unidad que la humanidad dividida no conoce. Me despierto sudando frío, pero el sudor brilla en la oscuridad con una pálida luz fosforescente. Llamé al número de la tarjeta de visita. Vinieron, hicieron algunas pruebas. Dijeron que el proceso es más lento de lo esperado. Tal vez hay una inmunidad natural. Tal vez sea la dosis de radiación. Nos dieron algunos medicamentos experimentales. Ayudan a calmar la llamada, pero no detienen los cambios. En febrero, los niños vinieron a pasar el fin de semana. Tommy ha crecido mucho en un año. Sara perdió su primer diente. Niños normales, niños humanos. Abrazarlos y pensar, ¿cuánto tiempo más puedo fingir que soy normal? Comenta Linda. Estás guapísimo, Dan. ¿Qué te pasa? Nueva dieta. Mentí, si lo supiera. Ayer me desperté y descubrí que las uñas de mi mano izquierda eran translúcidas. Si se mira de cerca, se puede ver una red de finos hilos brillantes bajo la piel. De momento llevo guantes. El agente, ahora sé que se llama Mitchell, llama una vez a la semana. Dice que el gobierno está considerando opciones. Tal vez establezcan una colonia cerrada para los infectados. Tal vez traten de hacer contacto con el organismo central. Tal vez solo esperen. ¿Cuántos somos?, pregunté. Los confirmados fehacientemente son unos 300 en todo el país, pero esos son solo los que han solicitado ayuda. El número real podría ser muchas veces mayor. 300 personas. Portadores. Semillas. Esperando su momento. A veces me sorprendo pensando, ¿es tan malo? El mundo entra en el nuevo milenio con sus guerras, sus enfermedades, su odio, y en algún lugar bajo tierra hay otra forma de vida, antigua, sabia, tal vez, ofreciendo unidad en lugar de individualidad. Pero entonces recuerdo los ojos del Dr. Chen, humanos e inhumanos al mismo tiempo, y me doy cuenta de que algunos límites no se pueden cruzar, aunque al otro lado esté el cielo. Enviamos copias de los documentos a la biblioteca de la universidad, en la sección de leyendas locales y folclore. Déjalos reposar allí. Tal vez en los próximos años algún estudiante se tropiece con ellos, se interese, empezar a cavar, encontrar la verdad. Y esperaré. Día tras día, viendo cómo los hilos brillantes bajo mi piel se hacen más luminosos, mientras la llamada de la cueva se hace más fuerte, como el humano en mí lentamente da paso a algo más. Mitchell dice que tengo otro año, tal vez 2. Entonces el instinto vencerá a la voluntad y volveré a las cascadas. Encontraré un sendero que no esté en los mapas. Bajaré por la entrada, entraré en la cueva y formar parte de algo más grande. Pero mientras esté aquí, mientras pueda recordar mi nombre, mientras pueda escribir estas líneas. Me llamo Daniel Carter. Fui guardabosques del Parque Nacional de las Cascadas del Norte. Encontré un lugar que no debería existir y me cambió para siempre. Si estás leyendo esto, ten cuidado. Algunos secretos no se ocultan porque les tenemos miedo y porque están esperando a que estemos preparados, esperando que llegue el momento. Nos están esperando.